Bienvenidos a Relatos Ocultos en el Tiempo, el canal donde exploramos los misterios que se esconden en las sombras de la historia. Hoy los llevaré a un viaje fascinante y aterrador hacia los secretos mejor guardados de nuestro pasado. Prepárense para sumergirse en relatos inquietantes, enigmas sin resolver y eventos inexplicables que desafían toda lógica. ¿Están listos para abrir las puertas del pasado y adentrarse en un mundo de enigmas inexplicables? Entonces acompáñennos en este viaje al corazón de lo desconocido, porque en Relatos Ocultos en el Tiempo, la verdad nunca es lo que parece. Historia enviada por Juan Peralta desde República Dominicana. En los años 90, la empresa textil en Santiago de los Caballeros era un verdadero emporio en la región norte de la República Dominicana. Como empleado de esa empresa en aquella época, puedo decirles que era un lugar vibrante y bullicioso. Sus enormes instalaciones albergaban maquinaria de alta tecnología de la época que tejía y confeccionaba telas de alta calidad para una variedad de productos. La fábrica estaba siempre en movimiento y el sonido constante de las máquinas de coser y telares, manejadas por operarios habilidosos, llenaba el aire. Era un lugar donde la creatividad y la innovación se fusionaban con la tradición y la artesanía, y todos nosotros, desde los diseñadores hasta los trabajadores de la producción, estábamos orgullosos de formar parte de este importante pilar económico de la zona norte. La empresa textil no solo generaba empleo y prosperidad en Santiago de los Caballeros, sino que también tenía una fuerte conexión con la comunidad local, apoyando diversas iniciativas sociales y culturales. Era un lugar donde se tejían tanto textiles de alta calidad como lazos sólidos con la comunidad, y aquellos años en la empresa textil dejaron una marca imborrable en mi memoria. En los años 90, yo, Juan Peralta, trabajaba en una de esas empresas de textura en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Por aquel entonces, esa empresa era una de las más grandes y prósperas de toda la zona norte del país. Mi vida parecía estar en su mejor momento, y yo era parte de ese éxito. Pero, como suele suceder, la calma precede a la tormenta. Aquel año en particular, 1990, marcó un antes y un después en mi vida. La empresa estaba a punto de celebrar su fiesta de fin de año y todos los empleados estábamos ansiosos por ello. La fiesta prometía ser espectacular, y no es para menos, ya que debíamos desplazarnos a la capital, Santo Domingo, en 2 autobuses que la empresa había contratado para llevarnos hasta allá. Era el 21 de diciembre, una fecha que, a pesar de los años transcurridos, recuerdo como si hubiera sido ayer. El ambiente en la empresa estaba lleno de anticipación y emoción. Era una noche en la que todos queríamos celebrar el éxito de un año de arduo trabajo. Las luces brillaban, la música sonaba alegremente y las mesas estaban decoradas con elegancia. Pero algo se escondía bajo la superficie de esa aparente alegría. La empresa, a pesar de su éxito, no era precisamente un lugar armonioso. Había un problema que se venía gestando desde hacía tiempo: el acoso y el bullying en el lugar de trabajo. Yo era una persona tímida por naturaleza, lo que me convertía en un blanco fácil para las bromas crueles de algunos compañeros. Pero eso no era lo peor. También estaban las chicas que me atraían, y la perspectiva de pasar varias horas en un autobús con ellas me llenaba de ansiedad. El momento de subir al autobús llegó, y mientras tomaba asiento, sabía que el tiempo para mi próxima visita al baño se avecinaba. Una vez que el autobús comenzó a moverse, el malestar en mi estómago se intensificó. No era solo el acoso y la timidez lo que me preocupaba. También tenía que lidiar con problemas gastrointestinales en ese momento crucial. El viaje en autobús a Santo Domingo solía durar unas 2 horas y media desde Santiago de los Caballeros. La ansiedad crecía a medida que avanzábamos por la carretera. Me di cuenta de que no podría esperar tanto tiempo, y eso me obligó a tomar una decisión impulsiva que cambiaría el rumbo de esa noche.
«Deténganse aquí», le dije al chofer. «Tengo una tía que vive cerca de aquí. La necesito ver urgentemente». Todos en el autobús se sorprendieron. El chofer me miró con incredulidad. «Hermano, estamos en medio de la nada. ¿Estás seguro?», preguntó. Asentí con nerviosismo, sin tener la menor idea de dónde me encontraba exactamente. No había señales de vida a mi alrededor, solo oscuridad y una carretera desolada. Bajé del autobús, dejando atrás la música alegre y la compañía de mis colegas, sin imaginar que estaba a punto de adentrarme en una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. El frío viento de diciembre azotaba mi rostro mientras observaba los faros del autobús desvanecerse en la distancia. Me encontraba solo en medio de la oscuridad, rodeado por la impenetrable negrura de la noche. La carretera se extendía en ambas direcciones y yo no tenía idea de hacia dónde dirigirme. La decisión impulsiva de bajarme del autobús comenzaba a parecer un error monumental. Los minutos se convertían en eternidad y el miedo se apoderaba de mí. No tenía manera de contactar a mi tía, ya que en realidad no tenía parientes cerca de esa carretera desolada. Me encontraba en una situación precaria y vulnerable. Mis nervios estaban a flor de piel y la oscuridad se tornaba cada vez más inquietante. A lo lejos, a través de la espesa negrura, apenas podía vislumbrar los contornos de un bosque. La idea de adentrarme en esa oscuridad era aterradora, pero no tenía muchas opciones. Si esperaba allí, estaría expuesto a la intemperie y a lo que pudiera acechar en la oscuridad de la noche. Decidí caminar hacia el bosque con la esperanza de encontrar algún refugio temporal. El aire estaba cargado de un silencio inquietante. No se escuchaba ni un solo sonido de la naturaleza. Ni grillos, ni ranas, solo el viento que siseaba entre los árboles. Cada paso que daba parecía resonar en la penumbra, como si estuviera siendo observado por algo que acechaba en las sombras. Después de unos minutos de caminar por el bosque, encontré un claro lo suficientemente grande como para acomodarme. Sin otra opción, me tumbé en el suelo, con mi espalda apoyada en un árbol. La inquietud persistía y no lograba conciliar el sueño. Las ramas crujían en la distancia, pero traté de convencerme de que era simplemente el viento. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que algo no estaba bien. De repente, un sonido estridente rompió el silencio de la noche. Era un grito, pero no era humano. Sonaba como un lamento, un grito agudo que helaba la sangre. Mis instintos me gritaban que me moviera, que huyera de allí, pero estaba paralizado por el terror. El grito continuó, cada vez más cerca, y se mezclaba con risas malévolas que retumbaban en mi cabeza. Me tapé los oídos, tratando de bloquear el sonido espeluznante. Entonces, algo agarró mi espalda con fuerza, una presencia invisible que me hizo gritar en agonía. «¡Déjame en paz!», grité, luchando por liberarme de la inexplicable fuerza que me aprisionaba. La risa maligna se intensificó, como si disfrutara de mi sufrimiento. Me lanzaron al suelo con brutalidad y sentí múltiples manos frías y retorcidas sujetando mis extremidades. Intenté ver lo que me rodeaba, pero la oscuridad era absoluta. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», grité con desesperación sin recibir respuesta. Aquella pesadilla continuó durante lo que pareció una eternidad. Las manos me zarandeaban, me arrastraban por el suelo y una voz susurrante murmuraba palabras incomprensibles en mi oído. Mis fuerzas comenzaban a abandonarme y el terror me envolvía como una manta gélida. Fue en ese momento cuando todo se desvaneció. Caí en la inconsciencia, pero no antes de escuchar una última risa macabra que se desvanecía en la distancia. Cuando recobré la conciencia, me encontraba solo en medio del bosque. La pesadilla había terminado, pero el horror de aquella experiencia nunca me abandonaría. Desperté en medio del bosque, mi cuerpo dolorido y mis ropas rasgadas. La oscuridad persistía, pero al menos ya no estaba siendo acosado por las manos frías y retorcidas que me habían atrapado momentos atrás.
Mi mente estaba llena de confusión y terror, tratando de procesar lo que había ocurrido. Me puse de pie con dificultad y comencé a caminar hacia cualquier dirección que me llevara lejos de ese lugar. Mis sentidos estaban alerta. Cada crujido de ramas y cada susurro del viento me hacían saltar de miedo. No sabía si aquello que me había atacado estaba aún acechando en las sombras. Tras lo que pareció una eternidad de caminar a tientas, finalmente vislumbré la tenue luz de la luna filtrándose a través de los árboles. Esa visión fue como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con cada paso, la negrura cedía y me encontré en el borde del bosque. Salí corriendo a la calle, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sido aquello? ¿Quiénes eran esas presencias macabras que me habían atacado en la oscuridad del bosque? No tenía respuestas, solo sabía que había escapado de una pesadilla espeluznante. Fue entonces cuando escuché el rugido de un motor acercándose. Me volví hacia la fuente del ruido y vi las luces de un camión trailero que se aproximaba por la carretera. El alivio inundó mi ser y agité los brazos desesperadamente para detenerlo. El camión se detuvo a unos metros de mí y un hombre corpulento y barbudo bajó de la cabina. Su mirada era seria y desconfiada mientras me observaba con curiosidad y preocupación. «¿Qué te pasó, amigo?», preguntó el trailero. Mi voz temblorosa relató rápidamente los horrores que acababa de experimentar en el bosque. Le hablé de los gritos, las risas malignas, las manos que me sujetaban en la oscuridad y el miedo que me había consumido. El trailero frunció el ceño y asintió lentamente, como si hubiera escuchado esta historia antes. «Eres afortunado de estar vivo», dijo en un tono sombrío. «Estas tierras están malditas, protegidas por pactos satánicos que los dueños han hecho con fuerzas oscuras. Nadie debería entrar aquí, especialmente por la noche». El terror volvió a apoderarse de mí. Pactos satánicos, fuerzas oscuras. ¿Era posible que lo que había experimentado en el bosque estuviera relacionado con algo tan maligno? No quería creerlo, pero las cicatrices en mi cuerpo y mi mente eran testigos de que algo terrible había ocurrido. El trailero me ofreció llevarme de regreso a la civilización y acepté de inmediato. Mientras subía al camión, no podía evitar mirar nerviosamente hacia el oscuro bosque que dejábamos atrás. Aunque estaba a salvo por ahora, sabía que las sombras del pasado y el terror de esa noche me perseguirían durante el resto de mi vida. Mientras el camión se alejaba, una última risa malévola pareció susurrar en el viento, como un eco macabro de lo que había ocurrido en aquel lugar maldito. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que no se pierdan ni un solo episodio.